Televisión, Compañía Anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. El siguiente programa es presentado a nombre de En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver. Siga con Criptoeconomía al Día. Siembra TV más cerca de ti. Buenos días a todos ustedes, buenos días a la comunidad, al pueblo del municipio Juan Germán Rocio Nieves, desde Siembra TV, el canal de todos ustedes. Siembra TV encargada de llevarles a ustedes la formación y la información de todo el acontecer nacional, regional y todo lo que tiene que ver con las noticias del mundo. Bien, de esto es Siembra TV, con sus programas también bastante divertidos, dinámicos, siempre al día. Bien, Raúl Parra, una vez más, este servidor con el programa Criptoeconomía al Día. Hoy es 27 de enero del año 2026. Estamos arrancando con este segundo programa de este año 2026. Y bueno, es importante destacar de anunciar y de saludar también a las personas que de repente están al tanto de lo que se va haciendo en este programa de Criptoeconomía al Día, y aprovecho para saludar desde este programa a los profesores, profesoras, personal obrero que trabaja en el Liceo Rafael Chacín, allá en Valle de la Pascua. También saludo a nuestro hermano Alexis Guerra, que me recibió por allá por el liceo. Tuvimos un encuentro de 10 minutos conversando. Bueno, a él un saludo especial. También saludamos a el personal del liceo Juan Germán Rocio, que queda en el centro de Valle de la Pascua. Nunca había ido a ese liceo. Y a todos ellos nos atendieron, bueno, de manera excepcional, muy bueno todo. Ahí estuvimos en esos dos liceos ayer. Fundacite Guárico estuvo desplegado con el tema de la territorialización, y ahí la dinámica es la siguiente: son 9 estaciones, son 9 salones que están identificados con química, matemática, ecosocialismo, seguridad, salud, robótica, astronomía. Son 9, como dicen, 9 estaciones. Y en cada estación hay estudiantes, de un promedio de 30 estudiantes por salón. Entonces, al unísono, los 9 salones, las 9 estaciones arrancan durante 25 minutos, 30 minutos.
se les da la clase. Se acaba una, suena el timbre y vuelve, enseguida entra otro grupo de estudiantes de entre 30 a 35 estudiantes. Y así estuvimos ayer, desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 en el Liceo Monseñor Chacín. Luego a las 2 arrancamos en el Liceo Rocio y culminamos esa jornada a las 5 de la tarde. Ayer fue un día que Fundacite Guárico, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aquí liderado por nuestro presidente Jim Madrid y el equipo de proyecto de semillero, el equipo de Cayapa, bueno, todo desplegado. También les mando un saludo a este grupo de WhatsApp al cual pertenezco, un grupo de ex seminaristas del Seminario San José de Calabozo de los años 75, 76, 80, todos los que estuvimos, bueno, a todos ellos un saludo especial. Desde acá les digo que este servidor Raúl Parra estará siempre con ustedes pendiente de cada uno. Bien, después de este largo más o menos acontecer de lo que se hizo ayer, pensaba que hoy no iba a hacer este programa porque el cansancio, la garganta está un poco tocada porque esos son gritos que uno pega en los estudiantes, el hablar constantemente, eso ya a la larga afecta la garganta. Pero bueno, aquí estamos con Angelito Requena al máster pendiente con todo esto. Bien, el tema que vamos a tocar es hidrocarburos, el tema petrolero en Venezuela. Entonces, para que coloques en el cintillo, ¿verdad? El tema de hoy va a ser petróleo y Venezuela. Petróleo y Venezuela, así, dos punticos, petróleo y Venezuela. Eso es lo que vamos a tocar.
el artículo 303 de nuestra Constitución. Entonces vamos a estar pendientes de revisar bien este artículo, que es importante destacarlo, porque es el basamento, es el basamento de esta discusión del artículo, el subsiguiente, 302 y el 303, puntos clave. Entonces, el 303 dice lo siguiente, que aquí es una perla. Yo me acuerdo que Luis Brito García, Carlos Escarrá, Fernando Travieso, en esa discusión, yo fungía como perito escritor de ese momento del año 99. No manejaba bien el tema porque desconocía todo lo que era el tema constitucional, pero lo que hacía era redactar y escribir y escucharlos a todos ellos. Y en el 303 dice lo siguiente: por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera. Y aquí hay una palabrita que Luis Brito García en el año 99, me acuerdo como si fuese ayer, explicó del por qué había que eliminar la palabra exceptuando. Escuchen bien, y aquí está en la Constitución. O del ente creado para el manejo de la industria petrolera, coma, exceptuando las de las filiales. Esa frasecita, exceptuando las de las filiales, ese pedacito, como diría el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, fue una rabo de cochino que se la metieron ahí y no se dio cuenta. Hasta nosotros que la eliminamos en el texto, cuando se imprime y cuando se va para la aprobación, no nos dimos cuenta. En este caso, yo no era el responsable de ver lo de esa palabra, pero los que eran veteranos en eso, se les escapó. Y hasta el presidente, cuando es que ya está impresa, aprobada, y se vinieron a dar cuenta como a los 6 meses de esa palabrita, exceptuando, la cual quedó eliminada en la original, pero cuando salió, ahí estaba impresa, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima. Con esto quiero decir lo siguiente, que desde esos años, el problema es Venezuela, petróleo. Y a esa expresión que Ángel colocó, que está colocado en el cintillo, petróleo y Venezuela, en el programa ahorita le estoy colocando un igual que se llama, y lo voy a colocar en interrogante, que se llama soberanía energética. Soberanía energética. Todo el problema nuestro, todo el problema que gira en torno a Venezuela es energía. Todo es soberanía. Todo tiene que ver con eso. Explico lo siguiente. Y lo he dicho en cantidades, bueno, no sé cuántas veces yo lo he dicho en estos programas, pero siempre afirmo que cuando una nación, cuando un país, sea cual sea,
toma la decisión de ser independiente energéticamente de las grandes potencias, a ese país se le invade, a ese país se le machaca, a ese país se le pisa, a ese país se le invade, a ese país se le destruye. Y no estoy diciendo una cosa desfasada. Ejemplo, Saddam Hussein, Irak. Ejemplo, Omar Gaddafi, ahí. Ejemplo, en los años 80, Tomás Sankara en Burkina Faso. Ejemplo, el actual presidente de Burkina Faso, que tomó la decisión de ser independiente, ahí le están dando durísimo. Ejemplo, Jacobo Arbenz. Ejemplo, Omar Torrijos en Panamá. Ejemplo, Correa en el Ecuador. Ejemplo, Evo Morales en Bolivia. Ejemplo, el presidente Hugo Chávez en Venezuela. O sea, todo país que toma la decisión de ser independiente energéticamente, las grandes potencias, su política es no dejarlo que sea independiente de forma energética. Entonces, partiendo de esta constitución, en la actualidad, vienen dando ese tema de la ley de hidrocarburos. Y este servidor, de manera sencilla, va a tratar de seguir explicando todo lo que tiene que ver con esto. Y después del 3 de febrero, esa madrugada, han salido en las redes sociales cantidad de analistas, cantidad de personas que conocen el tema, no hablo de la parte petrolera, sino del tema político internacional. Muchos dicen, no, ya yo sabía que esto iba a suceder, que ya no sé qué cosa, que el presidente ya lo venía advirtiendo el presidente Chávez. Yo reconozco en este programa, hoy 27 de enero del 2026, reconozco que yo, Raúl Parra, siempre dudé y creía que el entrar al país era un suicidio por parte del ejército estadounidense. Lo estoy diciendo de manera elegante, ejército estadounidense, pero llanamente es mercenarios. ¿No? Y muchos han hecho esa... Aquí en este programa yo dije y confiaba que jamás ellos podían hacer eso. No sé si ustedes tienen esas imágenes cuando entraron al palacio, no sé si fue en Grenada, cuando sacaron a un presidente, bajaron con el helicóptero y se lo llevaron. Yo lo dije, es imposible que hagan eso en Venezuela. Y decía, cierro paréntesis con esto, y siempre decía, la única forma que el ejército de Estados Unidos entre a Venezuela es que en Venezuela estén grupos armados a favor de ellos, de tal forma que ellos entraran y aquí en Venezuela tuviesen un ejército, vamos a decir así, subversivo, que los apoyara a ellos. Es decir, una oposición radical de derecha que les diera la bienvenida, que se acoplaran esos dos polos y pudiesen realmente derrocar al gobierno venezolano. Esa era la única forma de que podía ser, ¿verdad? De encontrar la entrada, tenía que encontrar a lo interno personas que le colocaran la alfombra roja. Esa era la única forma que este servidor decía que podía suceder para atacar a Venezuela, ¿verdad? Eso era lo que yo planteaba y cierro paréntesis con esto. Jamás creí que eso podía suceder. Pero bien, el tema que corresponde, que es petróleo y Venezuela, pasa lo siguiente. Por ahí
hay un video que le voy a pedir al máster Angelito Requena, por favor. Es un video que tarda de 8 a 9 minutos y vamos a verlo con mucho detenimiento porque son directrices que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías estaba súper claro de todo lo que podía suceder con esa situación venezolana. Y ese video dura aproximadamente 9 minutos, que le pido el favor a Ángel que cuando lo tenga a tiro me lo coloca, por favor, para que la gente que nos está viendo, ok, perfecto. Menor a 50%. Bueno, yo te presto tantos millones de dólares o te refinancio esta deuda si tú privatizas, y ellos escogían, claro, escogían el lomito, Sidor, si tú privatizas CanTV, si tú privatizas Viasa, y PDVSA ya la habían comenzado a privatizar. Era una república privatizada, ya no era república. Ustedes saben de dónde viene la palabra y el concepto república, la res pública, la cosa pública, lo público que no es lo privado. Donde todo se privatiza no hay república, no hay Estado. Aquí no había Estado, aquí había un Estado de figura, subordinado a la burguesía que dictaba sus normas en función de sus intereses, no en función del interés de lo público, de lo nacional, de lo patrio. Fue exactamente en el 2005, en el 2006, cuando nosotros iniciamos el desmontaje de aquello que se llamó la apertura petrolera, que no era sino el camino a la privatización de PDVSA y la entrega definitiva de cualquier vestigio de soberanía, y no solo de soberanía, hubiera sido la entrega definitiva de cualquier posibilidad para Venezuela de salir del atraso, del subdesarrollo, de la dependencia. Bueno, según los convenios de la apertura petrolera, el arbitraje ante cualquier diferencia con los socios había que irla a dirimir en otros países, el llamado arbitraje internacional. Ahora nosotros eso no lo aceptamos. La diferencia que pueda haber con cualquier socio se va a saldar en los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en nuestro país, porque estamos en Venezuela, no entregamos la soberanía. La participación de Venezuela en las antiguas asociaciones estratégicas era en todos los casos menor a 50%. O sea que eso estaba totalmente bajo control de las transnacionales. Ahora la participación de PDVSA siempre será mayor del 50% y no será menor del 60%. Eso nos garantiza el control de las operaciones. Hoy, vamos a hablar del hoy. Todas las empresas mixtas deben cumplir con un factor de recobro no menor al 20%. Esto significa que deben aplicar todas las inversiones, toda la tecnología que se requiera para extraer del subsuelo al menos 20 barriles por cada 100 de los que están allá abajo. Nunca se recobra 100%, no. En el pasado, estas asociaciones hacían una explotación indiscriminada y apenas recobraban 8% del petróleo que estaba allí, lo cual era un crimen en verdad. Sacar 8 barriles por cada 100 y se iban a otro lugar a perforar más allá y perforar más allá de manera indiscriminada. Ahora no, ahora están obligados a llegar por lo menos al 20%. Por otra parte, otro daño grave que la apertura petrolera le causó al país fue un retraso criminal. Oigan bien esto, que esto casi nunca se ha dicho. Un retraso criminal en las labores de investigación científica que PDVSA ha debido desarrollar en estos últimos años, sobre todo a través del INTEVE, el Instituto de Tecnología Venezolana del Petróleo. ¿Por qué digo yo esto? No por negligencia de los investigadores, no, sino que fueron desmantelando de buena manera ese instituto, porque a las transnacionales y al imperio no le convenía que hubiera muchas investigaciones de parte venezolana. Ellos sí.
Ellos se llevaron y se han llevado quién sabe cuántos secretos. El único mercado de destino entonces era Estados Unidos. Todo el destino del petróleo era para Estados Unidos. Ahora el destino es absolutamente diversificado para todas las regiones del mundo. La producción de las transnacionales aquí, en el pasado, hace 11 años, no era considerada como parte de la cuota OPEP. Oigan bien, esto significa o significaba que cuando la OPEP recortaba producción, la que tenía que recortar era PDVSA, pero las transnacionales no. Habían liberado a las transnacionales de cualquier obligación de seguir las pautas de la OPEP. Era como si estuvieran en otro país, no en Venezuela, entregando la soberanía del país. Y el mundo ha comenzado a aceptar que el que venga a invertir en Venezuela tiene que venir a subordinarse al marco legal venezolano, a la Constitución y a las leyes de una república que es soberana. Porque aquí en Venezuela y en América Latina, sobre todo en América Latina, desde hace años se ha hablado, de que hay que facilitar la inversión extranjera, que nosotros necesitamos la inversión extranjera. Eso es cierto, pero es que muchos países del mundo necesitan hacer inversiones aquí. Es decir, es inversión, es interés mutuo. Aquí quisieron presentarnos el tema como algo unilateral. Es que a nosotros nos interesa la inversión extranjera y por tanto había que entregar la soberanía del país. Y por tanto había que flexibilizar, como aquí se hizo para entregar la faja, porque eso se nos decía, era la fundamentación de quienes gobernaron Venezuela durante casi un siglo. Era una exigencia, era un mandato que venía del norte. Bien, en estos 5 minutos que ustedes vieron ahí, recortamos un poquito el video porque ahí va a repetir casi lo que ya... Lo más importante se dijo al principio. Vean, lo importante de todo esto, resumiendo lo que dijo y lo que está vigente nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, es que Venezuela, como país soberano, está obligado a tener el control de la perforación, extracción, exportación del petróleo. Tiene que tener el control, ¿no? Para eso están nuestras leyes y dice, ¿no? Y lo dice la Constitución, tienen que venir a hacer negocios y ustedes pueden llegar para acá y trabajamos, ¿verdad? Pero hay una ley, y bajo las leyes venezolanas se dirime aquí y se negocia es con las leyes venezolanas, con las leyes nuestras. Por eso que somos un país soberano. Y esto, advierto, esto tenemos que defenderlo. Esto tenemos que tomar el toro por los cachos, como se dice, ¿verdad? Desde las leyes nuestras, desde nuestro territorio como tal, no con las leyes de ellos, no con los que ellos vengan a imponer, sino con las leyes nuestras venezolanas en defensa de nuestro pueblo, que es el dueño originario de nuestro petróleo. Escuchen bien, eso es lo que estoy diciendo. Eso está en la Constitución, ¿verdad? El pueblo es el dueño originario de toda la riqueza que hay en el subsuelo. El gobierno de turno se encarga de administrar de manera justa los beneficios alcanzados por las negociaciones de esa riqueza extraída del subsuelo. Entonces, es el tema de hoy, petróleo y Venezuela. Nosotros, como venezolanos, y este programa Criptoeconomía al Día va a ser defensor a ultranza de que esta ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional sea profundamente soberana, que defienda realmente la soberanía de esta tierra de Bolívar, ¿no? Y es por ello que de este programa
voy a hacer esa advertencia pendiente a todas las personas que van a estar encargadas de trabajar y de pulsear el tema de hidrocarburos en la Asamblea Nacional, ¿no? Eso es importantísimo. Por ahí hay una lámina que le coloqué a Ángel, donde ya yo he hecho un análisis bastante extensivo, pero quise traer un ejemplo. Te mandé dos láminas, Ángel, colócame la segunda, donde ahí tengo yo un escrito, donde hago una observación, no sé si la tendrás por ahí a tiro, ¿no? Ponla y yo la identifico de aquí, te digo si es o no es. Pero es importante destacar que ahí es. Ok. El proyecto de ley de reforma, perfecto. Esa es la que yo quiero que esa es la que yo hice. El proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado en primera discusión, hay que tomar en cuenta lo siguiente, y escribí ya dándole como especie de, y de ahí hice como unas 16 observaciones en relación a esta ley. Ojo, explico, este servidor, Raúl Parra, no es abogado, sencillamente es estudioso de la ley y por compromiso revolucionario levanto mi bandera para ayudar. Ojalá que este escrito ayude a los que están en la Asamblea Nacional para discutir eso. Entonces hago esta observación, que la primera, en la parte jurisdiccional, el arbitraje, el artículo clave, escribo, el artículo 2, que se va a reformar, pendiente con esto, introduce la posibilidad de resolver controversias mediante arbitrajes independientes. Pila con eso. O sea, ¿por qué yo digo eso? Porque cuando Luis Brito García en el 99 dijo pendiente con la palabra exceptuando, entonces, como ya estamos picados de culebra y como yo viví esa experiencia y ya ahora con mucha más madurez en el tema petrolero, estoy colocando ese número y explico el porqué de las consecuencias a la soberanía. Y escribo, históricamente y por mandato constitucional, retomo el artículo 151 de la Constitución, las dudas y controversias en contratos de interés público debían resolverse en tribunales venezolanos. Punto. Al permitir el arbitraje internacional, el Estado venezolano cede, escuchen bien esto es lo que escribo ahí y lo coloqué en negrilla, cede su potestad de juzgar en su propio territorio. Esto expone a la República a litigios en tribunales extranjeros o paneles arbitrales que suelen fallar a favor de la protección de la inversión privada por encima del interés público nacional. Ángel, vuelve para acá, por favor. Ese texto va a quedar acá y de repente podemos repetir este programa en estos días por esa lámina que estoy colocando ahí, que es realmente, ahí tengo yo otra, ahí está el punto número 2, que habla sobre la desnacionalización de la operación, fin del control estatal, que también es importante, ¿verdad? No lo voy a colocar para dejar el ambiente picado, porque esto es un tema de petróleo y Venezuela bastante extenso y que con pinza hay que aprender a tocar estos temas. ¿Por qué? Porque con una palabrita, exceptuando, con esa palabrita entregamos nuestra soberanía. Vean lo siguiente para que me entiendan. Y lo voy a explicar de manera sencilla.
leo, y disculpen esta parte pedagógica que estoy haciendo ahorita, por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad, primero la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A. o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales. Ejemplo, supongamos, para que me entiendan allá los que me están siguiendo, supongamos que esta libreta que está acá, esta libreta, es PDVSA. Esto es PDVSA. La Constitución dice, ella va a ser la encargada de todo, ¿no? Petróleos de Venezuela. Cuando en esta Constitución entra la palabra exceptuando, quiere decir que PDVSA, si yo, exceptuando sus filiales, si yo, Raúl Parra, me nombran presidente de Venezuela, entonces yo digo, apegado a la Constitución, pero ahí dice la palabrita exceptuando. Entonces yo, como soy presidente entreguista, digo, exceptuando, perfecto, entonces agarro a PDVSA y le paso una raya, una filial, le paso otra raya, otra filial, le paso otra raya, otra filial, le paso otra rayita, filial. Es decir, agarro a PDVSA y la divido en filiales y entonces la entrego. Esa es la palabra exceptuando en la Constitución bolivariana del año 99. Esa palabrita fue una raba de cochino que se metió. Entonces, frente a eso, hoy, 27 de enero del 2026, estoy levantando la bandera, estoy alertando, ¿no? Y ojalá que lo que estoy diciendo a través de este programa, por Siembra TV, asumo la responsabilidad que estoy haciendo, siempre lo he dicho, ¿no? Porque me estoy basando en la Constitución y estoy dando argumentos. No estoy lanzando una flecha o flechas a lo loco, sino que con fundamento estoy diciendo y alertando, pendiente con esta nueva ley de hidrocarburos que se va a aprobar en la Asamblea Nacional. Así como también fijé posición frente a la ley antibloqueo. Así como también fijé y sigo fijando posición frente al memorándum 2792 realizado, escrito y firmado el 11 de febrero, el 11 de octubre del año 2018, donde echamos para atrás la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras venezolanas, que perdimos todo ese derecho. También coloqué la advertencia. Estoy colocando hoy, 27 de enero del 2026, otra vez una advertencia, ¿no? Y este tema es porque tengo que manifestarlo a través de este programa de Criptoeconomía al Día, porque eso es soberanía, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque somos de la propuesta, el equipo de trabajo, somos de la propuesta que para el año 2030 Venezuela está llamada, y lo voy a decir aquí y cierro el programa, Venezuela está llamada a dejar de exportar petróleo en el año 2030 y 2035. Tiene que hacerlo, porque estamos diciendo, y Ángel Requena en este programa, en las veces que me ha escuchado, que está allá del otro lado en el máster, siempre ha escuchado esto. Tenemos que esa palabra de sembrar el petróleo se ha entendido mal. No es posible que estamos en el 2026 y sigamos
con la prédica, tenemos que exportar petróleo porque con ese dinero lo vamos a invertir en salud, o lo vamos... Sí, ok, perfecto. Pero ese no es sembrar petróleo. Sembrar petróleo es, como equipo de trabajo de Criptoeconomía al Día, es que a las empresas extranjeras que sacan provecho de los derivados del petróleo en sus países, a esas empresas le decimos: usted a través del petróleo fabrica suelas para botas, fabrica el plástico para las inyectadoras, fabrica X. Véngase a Venezuela, te entrego aquí un espacio para que tú traigas tu industria, tu estructura de producción. Es más, hasta te regalo el barril de petróleo. Pero usted me fabrica aquí en Venezuela, abastece el mercado interno y el excedente lo exportamos. Y así con múltiples cosas que salen del petróleo. Al petróleo se le gana más por sus derivados que por el mismo petróleo en sí. Ese esquema tenemos que dar ese vuelco, romper ese paradigma, ¿no? Venezuela tiene que aprovechar, Venezuela tiene que electrificar el petróleo. Venezuela tiene que transformar el petróleo aquí a lo interno y que no sea única y exclusivamente Venezuela país exportador de petróleo por excelencia. No, ¿hasta cuándo? Eso debe acabarse. Tenemos que ser pluriexportadores del derivado del petróleo. Y eso tenemos que hacerlo acá, porque cada vez y eso lo hacen, cada vez que quieren trancar el desarrollo económico nuestro, ¡pum!, le dan una puñalada al pulmón, que es la que trae los dólares a lo interno, que es a PDVSA. Cada vez que se le mete una puñalada a PDVSA y nos tranca el juego. Si nosotros como venezolanos logramos tener 15, 20, 30, 80 cosas que exportamos que salen del petróleo, no importa que toque PDVSA porque seguimos exportando esas otras 20, 30 cosas. Hacia allá es el cambio. ¿No? Es un problema energético, es un problema de soberanía. Y creo que no se ha entendido. Y a lo mejor me están escuchando otros allá y bueno, Raúl, ¿cómo que está loco? ¿Cómo va a decir que tenemos que dejar de exportar? ¿Y qué vamos a comer? Entonces el romper ese paradigma de dejar de exportar para que a lo interno nosotros podamos, ¿verdad?, transformar el petróleo a lo interno, abastecer nuestro mercado interno y luego el excedente lo exportamos, porque así, para los que les gusta hablar de la parte de economía y con palabras técnicas, así es que podemos lograr la autarquía nuestra como venezolanos. La autarquía es que nosotros acá en Venezuela, lo que dice la ministra Gabriela Jiménez de Ciencia y Tecnología, vayamos a cero importación. Escuchen bien, vayamos a cero importación. Y la única forma que este servidor plantea para llegar a eso es que a lo interno nosotros hagamos de nuestro petróleo, a lo interno lo transformemos. Y es ahí donde está el detalle. Entonces es una pugna que hay en estos momentos en el tema de la Asamblea Nacional, con esto del tema de hidrocarburos. Entiendan, por favor, el problema es energético. Cuando un país decide ser soberano, y con esto cierro el programa, cuando un país toma la decisión de ser soberano energéticamente,
en ese momento las grandes potencias le van a caer encima. Pero bueno, nosotros somos los hijos de Bolívar y no vamos a desmayar en luchar por nuestra soberanía. Así que nos vemos este viernes que viene a las 8 de la mañana por el canal Siembra TV, programa Criptoeconomía al Día. El siguiente programa fue presentado a nombre de En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver.